Bueno, pero pues veo que ya están todos, así es que vamos comenzando con, vamos comenzando con nuestro tema, que, Virgen Santísima, nomás prendo y ya no veo. Ok, entonces, bien, voy a echármelo así. Bien, entonces la hipertensión arterial sistémica es un tema sumamente importante y vean ustedes, el diagnóstico es muy importante, es muy frecuente. ¿Sí? Ya saben ustedes que en Estados Unidos 1 billón no es lo que representa para nosotros en México. Pues es que no se confundan cuando vean estadísticas que dan las personas en Estados Unidos. Para ellos, 1 billón es para 1 billón, para nosotros es 1 millón de millones, ¿verdad? Pero para ellos no. Para ellos son como 10.000 millones. Entonces, bueno, afecta a mucha gente en el mundo, todo el mundo, los países desarrollados y en vía de desarrollo, pues están ah, pues con sus estadísticas muy claras y en todos vemos que pues es una prevalencia muy elevada, ¿no? Y claro, ustedes ya saben la diferencia entre prevalencia e incidencia, eso es muy importante, ¿no? Estamos hablando de prevalencia. En este momento, cuando hicieron esa estadística, en ese momento, cuántas personas del sexo femenino eran hipertensas, cuántas personas del sexo masculino eran hipertensas. Pero obviamente que esa fotografía, pues depende cuándo se tomó, ¿verdad? Y bueno, es la que nosotros tenemos en Internet, es la más actual, pero obviamente que la prevalencia se va moviendo de momento a momento. Si no es lo mismo la prevalencia del día de hoy, tomada el día de hoy, que la prevalencia dentro de 1 mes o 2 meses o un año. Pero en fin, esto nos da idea. La definición operativa, acuérdense, muy sencilla, hacer el diagnóstico y cuando les digo por qué esa presión arterial, porque a ese nivel, ¿sí? Si nosotros la disminuimos, a pesar de que eso conlleva molestias, pues, o sea, a nadie le gusta dejar de comer lo que le gusta comer, a nadie le gusta dejar la comodidad de la cama a las 5:30 de la mañana para irse a hacer ejercicio, a nadie le gusta pues que le quiten ciertos alimentos que tradicionalmente que comemos y que dicen, pues, ¿cómo me va a quitar los tacos de cabeza? Eso es lo más sabroso que hay en el mundo. Y bueno, entonces, sí, pero a pesar de eso, sí, si nosotros actuamos modificando el estilo de vida y a veces con tratamiento, que eso pues, lleva un costo, eso es mejor que no hacer nada, ¿sí? Entonces, esa es la definición. Y muy fácil, ¿sí? Hacer el diagnóstico, fíjense, gracias a Scipione, Rivarocci y a Korokov, ¿sí? Que gracias a ellos determinamos los ruidos de Korokov. Entonces Scipione dijo, pues yo determino la sistólica y ahí me quedo. Y Korokov dijo, no, hay varios ruidos más. Y entonces, en base a eso, yo puedo determinar no solamente la sistólica, sino también la diastólica. Excelente. Esto pues hace más de 120 años, ¿verdad? O 118, ¿sí? Entonces, muy bien. Y bueno, estos últimos son los aparatos que van a quedar. ¿Cuál es el inconveniente? Que este aparato hace todo. O sea, tú no auscultas. Entonces, tú vas a perder la oportunidad de determinar los ruidos de Korokov. Por eso, cada que puedan, usen
usen este, pero cerciórense de que esté bien calibrado, que esté en cero. A veces el cero está aquí, a veces está acá, ¿sí? Pero ahí tiene que estar siempre la flecha antes de comenzar. Muy frecuentemente esta flecha está para acá, ¿sí? Entonces les da presiones muy bajas. Porque el aparato pues no sabe. El aparato dice yo comienzo aquí, yo termino aquí, ¿sí? Sí, pero si comienzo acá, pues termino acá, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque se descalibran muy fácil y cuando se descalibran ya no es posible calibrarlos, ¿sí? Estos pues están prohibidos ya porque usan mercurio y el mercurio es sumamente tóxico, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, pues nos vamos a quedar con estos, que la gente dice que pues, estos no sirven, es nada más para tener una idea, pero que ellos prefieren estos. Pero bueno, pues ya tú les dices, ¿sabes qué? Pues estos ya no hay, yo ya no tengo, estos son. Y mire, ¿sabe qué? 118,78. Si yo le hubiera tomado la presión con este o con este, por auscultación, yo le hubiera dicho 120,80. ¿Sí? Entonces este es más preciso. Este es más preciso. ¿Sí? Dice que en el 118 ahí comenzó el latido. Y este te dice que no, este te dice que aquí terminó el ruido. Yo por auscultación, pues hubiera dicho 120,80, ¿verdad? Ok, bien, entonces, los de muñeca, tengan cuidado, sí se pueden usar, ¿no? Yo lo pongo así para los pacientes porque se equivocan mucho, se desesperan, pero sabiéndolo colocar bien. ¿En dónde hay que colocarlo? Pues en el pulso radial. Tiene que sentir el pulso radial para que pueda, si no lo pones bien, entonces la gente a veces le da una, a veces le nota presión, a veces no le da, y claro que para llevarlos de viaje, pues estos son magníficos, son chiquititos, caben en cualquier lado, pero hay que tener cuidado con estos, ¿eh? Y bueno, estos son los tres órganos que se dañan más con la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una pregunta va a venir sobre epidemiología, ¿no? ¿Bien? Me interesa mucho que ustedes toda la vida sepan qué es prevalencia y qué es incidencia. No quiero que les pase lo que es el médico que estaba defendiendo una tesis de doctorado y no sabía la diferencia entre incidencia y prevalencia. Eso fue una burla que no fue de nosotros, venían del Instituto Genómico, que yo le tenía mucho respeto hasta ese día. Vinieron especialmente, venían tres directivos del Instituto Genómico, venía una doctora que me di cuenta que no sabía ella a qué venía, porque cuando estaba escuchando al doctor, todos los estábamos horrorizados de que el doctor decía incidencia y era prevalencia, y luego la diapositiva decía prevalencia y él hablaba y decía incidencia. O sea, que se veía que no tenían ni idea de qué estaba hablando. Entonces, bien, y desde ese día ya no le tengo el respeto que le tenía al Instituto Genómico. Ok, pero bueno, ojalá que ya no esté. Bien, ¿sí? Entonces, pues estadísticas hay muchas, esta es vieja, ¿sí? En esa época Baja California Norte era la que tenía la mayor prevalencia. Nosotros andábamos por acá, ya todos han bajado. Nosotros ya andamos por 31, 30, 31, ¿sí? Y, y bueno, y claro, y estos pues, se han mantenido. Pues vean ustedes en esta diapositiva, en esta columna están los que tienen mayor prevalencia y en esta los que tienen menor prevalencia. ¿Qué me llama la atención y qué les llama la atención a ustedes de esta diapositiva? Los estados del norte son los que hay mayor prevalencia. Así es, así es.
¿verdad? Muy bien. ¿Y otra? Sí, tú dices, no, hombre, en ese lugar la gente anda a la carrera, andan como locos, son un chorro, los camiones siempre en llenos, la gente siempre está de mal humor, las peleas entre los conductores de carros son bien frecuentes, tienen que bajarse del carro, se pelean rápidamente, les pitan los otros carros, se meten a su carro y se van. Es una locura. Ahí deben ser bien hipertensos. ¿De dónde estoy hablando? Distrito De la Federal. Ciudad del Distrito Así, Federal. ahora se llama Ciudad de México, ¿verdad? Eso que les digo, cuando yo estaba haciendo la residencia allá, eso me tocó ver una vez, chorro de tráfico siempre, imagínense ahora, estoy hablando de hace 1000 años, ya era problema. Y entonces, en una de esas que se hacen ahí, que muchos carros y todo, de repente se bajó de un carro un señor, del otro carro de atrás otro señor, se dieron, ¿qué será? 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 6 segundos se aventaron golpes, empezó a pitar la gente de atrás para que se movieran, rápidamente se metieron en sus carros y se siguieron. Bien, bien curioso, el gesto solamente puede pasar en esta ciudad. Pues vean ustedes, a pesar de eso, de que uno pensaría que el distrito, la Ciudad de México, que ahora se llama, estaría en primer lugar, no, no, es dentro de las ciudades que en esa época tenían menor prevalencia. ¿Sí? Entonces, igual, esta es la misma prevalencia que Estados Unidos en general, Estados Unidos como nación, que uno también diría, no, pues en Estados Unidos deben ser mucho más hipertensos. No es así. Estados Unidos anda como por 27% de prevalencia. Entonces, vean ustedes en esto, hay muchas cosas. Y claro, siempre que ustedes diagnostiquen, porque toman la presión. Esa es la manera más fácil de hacer un diagnóstico y está en 130, 80 o más. Entonces ustedes dicen hipertensión arterial sistémica. Y entonces se la van y se la clasifica con una clasificación que es muy sencilla porque así se ha considerado que es más fácil controlarla en todo el mundo, la presión arterial. Es una clasificación que no aceptan los europeos y ya que la clasificas, pues ¿para qué te sirve la clasificación? ¿Para qué se clasifica? Pregunta. Pues para saber el estadio en el que se encuentra de hipertensión. Claro, y de eso que depende, Mireles. Pues depende el tratamiento que le vas a dar al paciente. Así O sea, si puede ser con dieta o tienes que iniciar con fármacos. Así es, para eso sirve la clasificación. Muy bien. Y luego determinas primaria o secundaria, que es muy sencillo porque el 95% están aquí. Ignoramos cuál es la causa de la hipertensión y por eso le llamamos primaria. Y un 5% están acá, muy poquitos, ¿de acuerdo? Pues ahorita es muy fácil, casi todos los pacientes que tenemos tienen hipertensión arterial primaria, ¿sí? Sobre todo cuando se presenta después de los 40 años. Cuando tengan un paciente de menos de 40 años, pues yo les sugiero ver si no es una causa secundaria. Y en pacientes adultos ya de edad avanzada con hipertensión reciente, pues también hay que investigar una causa que sería ¿cuál? Renovascular. Renovascular, porque se ve en gente joven, sobre todo mujeres, por displasia de la capa interna y media de la arteria renal, o bien secundaria en pacientes con ateroesclerosis, que la ateroesclerosis, la placa de ateroma obstruye una arteria coronal, renal. ¿Ok? Nosotros estamos acostumbrados a que sobre todo obstruye las coronarias, pero puede obstruir
las arterias del cerebro, las arterias del corazón, las arterias del riñón. Muy bien, entonces, que no se les olvide eso porque no estoy seguro si es una pregunta de examen, ¿no? Bien, entonces ven ustedes, ya diagnosticaron, ya clasificaron, ya determinaron si es primaria o secundaria y entonces lo siguiente es determinar si hay daño en órgano blanco, ¿verdad? Y claro, entonces ustedes comienzan así, ok, le tomo la presión, igual o mayor a 130/80, es hipertenso. Oiga, ¿me va a dar medicina con 130? No, 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 le dijo Miralles, no, ¿sí? Le vamos a clasificar. Que antes se usaba esta del Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Se inició hace mucho en Estados Unidos y pues la clasificación era muy complicada, ¿sí? Era muy complicada y luego pues ahí la fueron modificando y luego llegó esta que duró muchísimos años y en la presión alta comenzaba desde 140/90, ¿sí? Muchos años, muchos años. Acá era prehipertensión, ¿sí? Pero hipertensión a partir de 140/90. Esto fue muchos años, se llamó JNC7 y luego hubo un JNC8 por ahí por 2015, creo, que era exactamente igual, ¿sí? Y entonces dijeron ya no JNC, sino las dos sociedades más grandes de Estados Unidos, American Heart Association, American College of Cardiology, dijeron, ¿sabes qué? Pues los del JNC ya se estancaron. Nosotros vamos a sacar una nueva clasificación porque a pesar de que antes era 160/94, después fue 100, a 160/94, fue 160/94, y luego 140/90, ¿sabes qué? Pero pues seguimos mal, se muere mucha gente, se enferman del cerebro, del corazón, del riñón, de las extremidades inferiores. No, no estamos haciendo bien las cosas. Bájale, bájale, bájale. Caray. Sí, no, hace mucho que tiene que ser menos de 120, menos de 80. Ah, ok. Ah, bueno. Y ¿sabes qué? Si tienes más de 120, de 120 hasta 129, aunque tengas menos de 80, consideras no hipertensión arterial, pero sí le vas a llamar tensión arterial elevada. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Ah, pues le vas a decir que se cuide. Si está obeso, que baje. Si come mucha sal, que le baje. ¿Sí? Si está muy estresado, pues a ver cómo le hace, pues, porque eso es bien difícil de modificar. Pero pues igual, si no está haciendo ejercicio, pues que haga ejercicio, en fin, ¿sí? Desde aquí vas a empezar a modificar estilo de vida. Bien, y ya en 130/80 a 139/89, entonces ya es estadio 1, y ya de ahí te vas, ¿sí? De 139, ¿qué sigue? 140. De 89, ¿qué sigue? 90. Ya de ahí para adelante es estadio 2. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien, este es el que vamos a usar nosotros. Pero en Europa, ¿sí? La Sociedad Europea sigue usando esta, que es más o menos parecida a la de 92, 96 por ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, para lo mejor cuando ustedes se vayan a Europa, ya hubo algún cambio, ya se pusieron de acuerdo. No crean que siempre han estado en desacuerdo. Al principio incluso estaban de acuerdo todo el mundo, pero pues luego ya comienzan las discrepancias. Pero en fin, ustedes sepan que actualmente esto pasa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y claro, pues hay que hacerle una historia clínica ya que le tomaste para ver
todas estas preguntas son para determinar en pacientes donde sospechas hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Y bueno, entonces esto es muy frecuente, hipertiroidismo en el estado de Sinaloa, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Estos pacientes seguramente van a ver ustedes, ¿sí? Entonces hay que tenerlos muy presentes, ¿ok? Bien, y bueno, ok, ustedes ya leyeron que para hacer diagnóstico de hipertensión arterial tiene que estar elevada en 2 ocasiones, luego calculan índice de masa corporal, y ahora que estén en oftalmo, no dejen de aprender ver fondo de ojo con oftalmoscopio, ¿sí? Porque ustedes llegan y ven ustedes a los oftalmólogos con un aparato especial donde se sienta la persona y oh, perfecto, ¿verdad? Perfectamente, ¿no? Perfectamente. Entonces, pues ahí es muy sencillo, pero no, hay que usar oftalmoscopio porque pues, el otro es fijo, es muy caro, etc. ¿no? Y en el fondo de ojo pues puede dar muchos datos que son accesibles a uno, pues, ¿sí? Y bueno, hay que buscar soplos, arritmias. Y vean ustedes, lo que sí quiero que les quede muy claro es esto. Los exámenes de laboratorio no son para nada exámenes muy complicados. Son exámenes que llamamos de rutina, a excepción de que aquí van a pedir electrolitos séricos, que esos no son de rutina, sobre todo sodio y potasio. Porque si tienes hipocalemia, acuérdense ustedes que hay 2 padecimientos secundarios que producen hipocalemia, ¿verdad? ¿Sí? Que es el feocromocitoma y el aldosteronismo. Pero lo que les quiero decir es que no necesitan pedir desde el principio muchos exámenes. ¿Sí? Lo que ustedes piden, lo único diferente son electrolitos séricos. ¿De acuerdo? Ok. A ver, los veo. Muy bien. Muy bien, se ven muy despiertitos. Muy despiertos. ¿Verdad? Ok. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, estos exámenes son muy sencillos, no tienen que ser muy complicados, ¿no? ¿Sí? Bien. Cuando hay duda de que el paciente presente la presión alta solamente en el consultorio, que se llama hipertensión de la bata blanca, que es por, hiperreactora, entonces pues se hace un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. 24 horas con este aparato, se infla solito con baterías, ¿sí? Y luego cada 15 minutos en el día, cada 30 en la noche, y se va grabando aquí, ¿de acuerdo? Y aquí va, mire, aquí está, y aquí va. Entonces este aparatito pues, es el que cada 15 minutos hace que se infle aquí el mango para que se tome la presión. Y ya que se toma la presión, igual, aquí guardo todos los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, entonces cuando hay duda, se hace un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y bueno, entonces ya lo diagnosticaron, ya lo clasificaron, ya si era joven, pues trataron de ver si era secundaria, si era ya muy grande, de edad avanzada y no era hipertenso y comienza con hipertensión, pues también buscar una causa renovascular. ¿Sí? Bien, y luego entonces ahora sí, vean, ¿sí? ¿Es primaria o es secundaria? Bueno, pues casi todos a la fecha son primarios, ¿ok? Conforme vaya pasando el tiempo, pues van a ver que muchas de las causas son hereditarias. De hecho, ahorita es bien claro que si papá, mamá, tíos son hipertensos,
tú tienes muchísimas, muchísimas posibilidades de desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? Y claro, y está bien determinado que si son gemelos homocigotos, pues los dos van a ser hipertensos, más que si son, que son dos de dos huevos, y si son hermanos biológicos, pues más que con los hermanos que son adoptados, aunque coman lo mismo, aunque tengan el mismo estrés o la misma tranquilidad, en fin, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para allá va muchos de los casos que van a determinarse como secundarios, a futuro van a estar aquí, ¿sí? Y entonces ya va a ser con un estudio, ¿sí? De genética, donde vas a poder demostrar. Ahorita pues ya se han identificado algunos, pero todavía no es algo definitivo, pero muchas de las causas secundarias para acá van, ¿sí? ¿Ok? Bien, y entonces en un pastel, vean ustedes, todo esto es a la fecha primaria. Primaria es desconocida la causa y eh, partes del pastel muy pequeñas, pues hay que comenzar siempre con esta parte del pastel, ¿sí? Porque son las más frecuentes, renal parenquimatosa. También está la renovascular y está también las hormonales, ¿ok? ¿Sí? Pero vean ustedes, ¿sí? Entonces, cuando yo sospecho en que la hipertensión arterial es secundaria, pues yo aquí, ¿sí? Aquí comienzo, ¿sí? ¿Y con qué comienzo? Bueno, pues ustedes ya saben en nefrología que es muy sencillo, ¿verdad? Determinar si hay daño glomerular, ¿verdad? No necesitan mucho, claro. Por ejemplo, eso se puede ver en niños con hipertensión arterial. Entonces dicen ustedes, Chihuahua, pues ¿cómo comienzo el estudio? ¿Cómo comienzo el estudio? Bien sencillo. Te piden exámenes de rutina, y en los exámenes de rutina van a ser de mucha ayuda la biometría hemática, ¿sí? Va a ser de mucha ayuda la química sanguínea, urea y creatinina. Y va a ser de mucha, 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 mucha ayuda el examen general de orina, ¿sí? El niño está hipertenso, ¿sí? Tiene apenas 10 años, está hipertenso, está hinchadito, ¿sí? Y el examen general de orina tiene proteinuria y tiene cilindros hemáticos, ¿verdad? Ustedes dicen, caray, pues esto es una glomerulometría. Fíjense más, ¿verdad? Entonces, siempre hay que comenzar con esto. Cuando no es parenquimatosa, entonces sí, ok, no es renal parenquimatosa, bueno, pues vamos a las otras, ¿sí? Oye, le escuché un soplo aquí al lado del ombligo. Ah, pues ¿sabes qué? A lo mejor es renal vascular, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces vean ustedes que esto, ¿sí? Esto ya vimos. Vamos a diagnosticar la renovascular, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Si yo sospecho, es una paciente joven, es mujer, con presión arterial muy elevada, de difícil control, pudiera ser, pudiera ser una displasia de la arteria renal, y entonces, ¿sí? Eso podría ser una hipertensión renovascular, ¿sí? Riñón hipoperfundido, más chiquito que el otro, ¿sí? Y un riñón hipoperfundido, donde funcionalmente se llena más tarde y elimina más tarde. ¿Quién? El riñón afectado. Entonces, con un ultrasonido y con una radiografía, que son exámenes que están al alcance perfectamente de uno cuando está en su fase de médico general. Entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes.
ya ustedes llegan hasta aquí, por eso ustedes llegan hasta aquí. ¿Sí? Ya lo canalizan y si dice, ok, pues ya el especialista dirá, ah, pues mira, qué bien, qué bien, qué bien que pensaron en esto, ¿sí? Vamos a hacerle una geografía selectiva de la arteria renal, vamos a ver, ¿sí? A qué nivel está la obstrucción, ¿sí? Se puede hacer angioplastía, o ya está muy dañado porque pasó muchos años y no lo habían diagnosticado. ¿Sabes qué? Hay que hacer nefrectomía porque esto está haciendo que la presión arterial no se pueda controlar. Y ese riñón pues ya no es funcional. ¿Quién determina eso? Bueno, pues ya tengo yo la experiencia porque ahí sí ya hice un curso de especialización, pero gracias a quién estoy haciendo esto en el paciente. Gracias a que alguien, ¿sí? Antes que yo, que tiene contacto primero con el paciente, se llama médico de primer contacto, está lo suficientemente preparado para pensar en todo esto, ¿sí? Y que hizo un ultrasonido y que hizo una escritora y que me lo canaliza. Y gracias a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Qué importante es entonces el médico o la doctora de primer contacto. ¿Sí? Ellos son los que pueden diagnosticar en forma temprana. Yo especialista, pues aunque todo el mundo dice que es lo mejor, pues a mí ya me llegan enfermos, ¿sí? Por eso van conmigo. Vengo con usted, doctor, porque estoy enfermo del corazón. ¿Sí? Pero esa persona hace años no estaba enfermo del corazón. Se pudo haber evitado, en la mayor parte de los casos se pudo haber evitado. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? No, pues había que mantenerlo con un peso adecuado, haciendo ejercicio, comiendo como debe de ser, ¿sí? Ah, caray, ¿y a poco con medidas tan sencillas? Sí, con medidas tan sencillas tú puedes evitar que una persona se dañe del corazón, del cerebro, del riñón, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento, ¿sí? La medicina siempre se ha considerado como una actividad curativa, pero tenemos que cambiar ese concepto. La medicina, primero que nada, debe de ser preventiva, ¿sí? Cuando ya estamos curando, es que hubo alguien que falló en el proceso, ¿sí? Que puede ser el paciente, ¿no? No necesariamente un médico o una doctora, pero se falló y entonces la persona ya se enfermó. Pues ahora sí hay que curarla, pero lo mejor era que no se enfermara. ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede, ¿sí? Pero pues obviamente que requiere mucho esfuerzo, requiere ser una persona ah, pues que sigue indicaciones y que se compromete con su salud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vean ustedes, ya el especialista ya hace esto, ¿sí? Ustedes muchas veces cuando les digo, ¿qué estudio hay que hacer para esto? Antes de tomarle un examen, un ultrasonido, ustedes ya están pidiendo una arteriografía renal. Eso no es del nivel del médico de primer contacto. Esto es ya para el especialista. ¿Ok? Y bueno, y aquí ya, pues bueno, aquí ya falló todo el mundo. Falló el médico de primer contacto, falló el especialista, falló el paciente, y pues bueno, vean, aquí ya el paciente, lo único que vemos de él es una pieza anatómica, ¿sí? Entonces, esta es una falla de todo el mundo, de la familia, del paciente, de los médicos, de las doctoras, del sistema de salud, ¿sí? Ok, bien. Y estos que son raros, salvo el hipertiroidismo, creo que los demás, los anticonceptivos orales es
diagnóstico por exclusión, ¿eh? Cuando nada, pues hay que pensar en esto, pero pues esto no es común. Millones de mujeres en el mundo toman anticonceptivos orales. No es, pero en algunas pudiera ser la causa de la hipertensión. Hay que tenerlo ahí como, aunque es muy raro. Es muy raro, puesto que hay una población muy grande, ¿sí? Tomando esto. Ok, bien. Y bueno, dentro de las causas secundarias de la hipertensión arterial secundaria, pues están estas que son propiamente de, de, de los vasos que emergen del corazón, ¿sí? Entonces, pues de la aorta y de varias arterias, no solamente aorta. La arteritis, ¿sí? Pues afecta habitualmente la de Takayasu, sobre todo, que es la más común, pues afecta grandes troncos, ¿no? Desde la arteria, desde las arterias carótidas, digo, desde la aorta, de las carótidas, ¿sí? Afecta las renales, afecta las arterias femorales, ¿sí? En cambio, la coartación aórtica, pues es un adelgazamiento de la aorta que habitualmente es a cierto nivel, ¿sí? Estas son causas secundarias, ¿sí? Muy raras. Esta, pues, nada más viendo hacer el diagnóstico, muy frecuente esta también, porque hay mucha gente tomando medicamentos antiinflamatorios que son los más potentes que hay, que son los corticoides. Entonces, ustedes van a ver mucho síndrome de Cushing por que llamamos iatrogénico. Iatrogénico quiere decir producido por el doctor, por la doctora. No necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? Siempre pensamos que es algo malo. No, es el efecto que ustedes, doctores, doctoras, cuando le dan corticoides, le van a decir. Pero esto es una niña, le van a decir a los papás, miren, requiere de este medicamento. Es un medicamento con el que se va a sentir bien. Este medicamento va a hacer que se quite el dolor, por ejemplo, va a comer muy bien, le va a dar mucho apetito, se va a sentir así con mucho ánimo, ¿sí? Pero tiene muchos efectos secundarios. Va a empezar a engordar en ciertas partes, en la cara, acá en, en el dorso, ¿sí? En la parte alta del tórax, en la región dorsal, va a tener obesidad, sobre todo a nivel del abdomen, y las extremidades se van a ver delgadas, ¿sí? Y va a tener pues, todo esto. Fácilmente va a tener estrías. ¿Sí? Ok, está bien. Eso le va a pasar, sí, le va a pasar, porque estamos dando dosis muy altas y ya cuando lleguemos a cierto nivel le vamos a ir disminuyendo poco a poco. Tiene que ser poco a poco para que no haya un rebote. ¿Sí? Pero le va a pasar todo eso. Oiga, ¿y todo eso va a desaparecer? Sí, va a desaparecer cuando... ¿Sí? Entonces, esta es una causa muy común de hipertensión arterial, ¿sí? Que puede ser, ¿sí? Por un tumor, sobre todo funcionante, pero la causa más frecuente es iatrogénica. ¿Sí? ¿Sí? Y pues eso lo van a ver en los pacientes de hematología, de nefrología, de oncología, de reumatología, ¿sí? Todos esos se usan corticoides a dosis altas. Bien, y vean, esta es la coartación aórtica, ¿verdad? Vean ustedes, aquí hay una estrechez. Así nacen, pues, así nacen, ¿verdad? Pero habitualmente se manifiesta no al nacimiento. Se puede presentar al nacimiento. Yo les decía que cuando yo estuve con el cardiólogo pediatra,
su esposa estaba embarazada. Y entonces un día que estábamos en la consulta, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar la consulta porque mi esposa me acaban de avisar que la hospitalizaron y que ya está en trabajo de parto. No, está bien, que le vaya muy bien y bla, bla, bla. Ya, se fue. ¿Sí? Y al día siguiente llegó y, ¿qué pasó, doctor? ¿Cómo fue? No, muy bien, bien. Dice, en cuanto nació el niño, le toqué los pulsos abajo. ¿Cómo que le tocó los pulsos abajo? Sí, sí, le toqué los pulsos abajo. No, no entiendo. Sí, sí, para ver si no tenía coartación aórtica. Ah, ok. Porque me dijo, la coartación aórtica, cuando es muy severa al nacimiento, la posibilidad de que los niños fallezcan por insuficiencia cardíaca es muy elevada. Ya que vi que tenía pulsos, me tranquilicé. ¿Entiendes? O sea, es el problema, bueno, no problema, es el pensamiento de los especialistas, ¿no? ¿Sí? Había un hematólogo que estábamos ahí, el doctor, la única persona era el doctor González Llave, y decía, oye, doctor González Llave, trae mucha gripa, ¿no ha tomado usted algún medicamento, algún antihistamínico? O sea, no, yo dejo que la gripa llegue y se vaya sola porque esos medicamentos pueden producir hipoplasia medular. Entonces, cada especialista trae una fijación, pues, ¿entiendes? Y bueno, el doctor tenía eso, porque la coartación aórtica, cuando es muy severa al nacimiento, los niños pueden fallecer por insuficiencia cardíaca. Pero habitualmente se manifiesta con el niño ya más grandecito o incluso ya joven, 18, 20 años, incluso hasta 20 y tantos años. ¿Sí? Se puede manifestar. ¿Sí? Y claro, es hipertensión arterial, más, ¿qué otro dato muy importante? ¿Cuál piensa? Mencionaba usted que las extremidades delgadas. Así es, muy bien. ¿Verdad? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Muy bien. ¿Por qué están delgadas las extremidades? Porque no hay un buen flujo sanguíneo, no hay un buen riego. Claro, claro. Y si no hay buen flujo sanguíneo, entonces, ¿cómo saben ustedes que no hay buen flujo sanguíneo? Están adelgazadas y aparte, ¿qué hace? Y dicen, no, lo que pasa es que no está llegando sangre. También están frías. Ok, ¿qué más? ¿Qué hacía el cardiólogo pediatra? ¿Qué me dijo que Es hizo? es palpar el pulso femoral. Claro, los pulsos, sí, abajo. En el niño es muy fácil. Comienzas por los femorales, porque pues el niño es muy fácil. En los adultos es diferente, ¿sí? Los adultos socialmente pues no es muy, no es que no sea recomendable, lo que pasa es que socialmente pues a nadie le gusta que le anden tocando ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces comienzas por los pulsos pedios, y si no lo sientes, pues te vas a los popliteos, y si no lo sientes, dices, ¿sabes qué? Ni modo, voy a tener que palpar los pulsos femorales, y ahí sí se va a tener que descubrir, etcétera, ¿verdad? Porque pues no le siento los pulsos aquí abajo. Entonces, ¿sí? Por eso el doctor palpaba pulsos, ¿sí? ¿Verdad? El niño pues no le podían, que acababa de nacer, entonces ni modo de ver si las piernas estaban más delgadas, ¿no? ¿Sí? Los pulsos, los pulsos. Por eso de repente dice, oiga doctora, pues yo vengo por la presión alta, o sea, ¿qué me anda buscando usted allá? Eso me deja pensar. ¿Qué me anda buscando usted allá abajo
los pulsos y todo. Pues es que tiene relación. ¿Sí? Entonces, la coartación es muy fácil. Es más frecuente en hombres, son jóvenes y tienen tienen pulsos disminuidos o ausentes de aquí para abajo. De aquí para abajo, ¿hasta dónde se pueden tomar pulsos? El conocido es el pulso pedio. Ajá. Y más arriba, El popliteo. popliteo. Y más arriba, Femoral. así es. Y hasta ahí, ¿sí? Desde ahí hasta el femoral no hay posibilidad de tocar pulsos. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil. Ustedes en los niños recién nacidos, pues tocan los femorales porque son más gruesos y es más fácil. En los adultos, comienzas por el pedio. Y luego el popliteo. Y si tienes duda, entonces sí sabe qué, descúbrase, voy a tocar los pulsos a nivel femoral. ¿Sí? Entonces, eso pues, socialmente es un poquito más complicado, pero bueno, por eso hay que hacerlo. Siempre tengan mucho cuidado cuando revisen a un paciente en que hagan las cosas de manera que el paciente o la paciente sientan que ustedes están guardando toda la compostura y haciendo que el paciente se sienta lo menos incómodo posible. Porque si ustedes los revisan alguna vez, van a ver lo incómodo que es que te estén revisando. ¿Sí? Entonces hay que ponerse en lugar de los pacientes y decir, ok, está bien, sí, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿sí? Porque piensas, híjole, si me estuvieran tocando ahí, ¿verdad? Me daría mucha pena, ¿sí? Ok, entonces, muy bien. Entonces, en la coartación, eso es, ¿sí? Muy fácil. Presión elevada, sobre todo hombres, niños o jóvenes, con ausencia de pulsos de aquí para abajo. ¿Sí? De aquí. Acá no se puede, no hay manera de palpar pulsos. Pues. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Sí, Leobardo. Doctor, ya ve que mencionaba usted que por la baja oxigenación que hay en las extremidades son delgadas. También puede haber presencia